Derecho Internacional Público. Espero pues se encuentren todos muy bien, que hayan tenido una excelente semana y pues que todos hayan desarrollado sus labores de la mejor manera posible. Bien, para la clase del día de hoy, pues continuamos viendo los antecedentes históricos y jurídicos de la Organización de las Naciones Unidas. Sí, seguimos desarrollando pues cómo se fueron dando diferentes sucesos que pues impactaron o resultaron con la creación de la Organización de las Naciones Unidas y pues que continuaron pues con esa configuración de la comunidad internacional a como pues la tenemos hoy en día. Vamos a ver pues un video nuevamente, pues esto ya un video específicamente de la Segunda Guerra Mundial. La clase anterior pues veíamos dos videos, ¿verdad? Dos videos explicativos de cómo se dieron los sucesos, pero con ese desarrollo histórico y todo, hoy vamos a ver pues un mini documental de la Segunda Guerra Mundial para que podamos entender los acontecimientos que vamos a estar desarrollando en la clase el día de hoy, ¿sí? Por ahí me escribieron algunos, a mí se me pasó compartirles realmente los links de los videos, pero voy a finalizar la sesión, les voy a estar compartiendo los videos de la clase anterior y pues el corto video que vamos a estar viendo hoy, ¿sí? La clase de hoy, pues estipulo yo, la terminamos antes de las 8, pues entiendo yo que es viernes, que es fin de mes y todo, y pues ha sido una semana larga, pero vamos a avanzar y a finalizar pues este tema de los antecedentes históricos, ¿ok? Bien, solo permítanme, entonces vamos a compartir pues la pantalla para poder visualizar el video. Solo me pueden confirmar si se escucha, por favor. No, Lick, no se escucha. Sigue sin escucharse, Lick. Bien, me indican que no se escucha, ¿verdad? Sí, Lick, no Correcto. se escucha. Yo creo que hay que compartirlo como una sola ventana, Lick, para que se pueda escuchar. Vamos a ver. Creo que tengo que compartir pantalla completa, ¿verdad? Correcto. Ahí sí se escucha. No, 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 tampoco. Lick, no se escucha. Creo que es la ventana específica de YouTube la que tiene que compartir.
No entiendo, la otra vez sí funcionó así, pero déjenme ver. Lick, hay que darle en compartir pestaña y asegurarse de tener activada la opción de compartir audio de la pestaña. Fíjate que sí está así, pero no entiendo. No entiendo por qué no suena o no funciona. Lick, ¿y si se intenta salir y luego volver a ingresar a la reunión? Vamos a probar. Todavía no, Lick. Lick, ¿por Aún qué no se no, escucha, licenciado. por qué no lo envía el link por el chat y tratamos de Correcto. reproducirlo y lo podemos compartir nosotros mismos? Correo que ya viene firmado, porque yo iba a hacer así. Por eso hay opción de pedirlo, pero tenés que comentar. Sí, voy a ver si me atiendes, que esos trabajan de lunes a viernes. Es que me acuerdo que tenía uno, pero luego que lo tengo en mi trabajo. No me dejan entrar. Sí, me olvido. Eso estoy viendo. ¿O qué tal? Micrófono, compañera. No. Espérame. ¿Cómo se llama ahí? Atención al estudiante. Estalló la Segunda No. Guerra Mundial, que fue mucho peor que la primera, por lo que en el video de hoy veremos, en un resumen rápido, de por qué inició, cómo se desarrolló la guerra, ¿Pero y cómo qué se llama? consecuencias trajo. Es difícil resumir una guerra de tales Bien, Hombre, pero... proporciones en pocos yo creo que ya nos minutos. están haciendo el favor de compartirlo, solo que no tenemos imagen, ¿verdad? Puedes convertirte en un geek en poco tiempo. Suscríbete Es que y también deja lo tu puedo like para descargar, más pero videos. dijeron que ese no querían, Empecemos. ellos querían el otro.
Sí le están compartiendo, solo que hay una compañera que tiene activo el micrófono. Listo, ya están silenciados todos. Como toda Gracias ahí historia, al veamos los compañero que lo comparte. Después de la Primera Guerra Mundial, se pensó que esta Solo que sería la expanda la última guerra pantalla. en el mundo, pero se equivocaron porque pocos años después, en 1939, estalló la Segunda Guerra Mundial, que fue mucho peor que la primera, por lo que en el video de hoy veremos, en un resumen rápido, de por qué inició, cómo se desarrolló la guerra y qué consecuencias trajo. Es difícil resumir una guerra de tales proporciones en pocos minutos, pero si contamos lo más importante que sucedió, sí se puede entender de cómo fue este conflicto en poco tiempo. Suscríbete y deja tu like para más videos, así que empecemos. Como toda historia, veamos los antecedentes, y esta nos lleva al término de la Primera Guerra Mundial. Tras la derrota de Alemania, a esta le pusieron enormes sanciones en el Tratado de Versalles, donde Alemania perdió mucho territorio y los dejó en una grave crisis económica y con un enorme resentimiento a los todo que muy conocido Adolf Hitler. En los siguientes años logró sacar a Alemania de las ruinas en las que estaba, primero ganando las elecciones, asumiendo el poder en 1933, proclamando el Tercer Reich, y Hitler establece un sistema totalitario, además de que este rompió las reglas del Tratado de Versalles. Ya en 1938, Hitler estaba con las ganas de expandir el territorio alemán, a lo que Hitler invade Checoslovaquia y también a Austria en 1938 de manera súper rápida, ocupando el territorio. Los británicos y franceses ni les importó esto, la anexión de estos dos países. Ya para agosto de 1939, Alemania y la Unión Soviética firman el pacto Ribbentrop-Molotov, un pacto de no agresión entre esos dos países para no atacarse. Tras esto, el 1 de septiembre de 1839, Alemania invade Polonia en una guerra relámpago, ocupando rápidamente la parte occidental de Polonia, con el fin de recuperar territorios perdidos por Alemania en la Primera Guerra Mundial, y tan solo 3 semanas después, la Unión Soviética invade la parte oriental de Polonia, siendo ocupada rápido por estos dos en pocos meses. Aquí daba inicio la Segunda Guerra Mundial. Los bandos que se enfrentaron fueron los aliados, compuestos principalmente por el Reino Unido, Estados Unidos, Francia y la Unión Soviética, además de que tenían el apoyo de toda Latinoamérica y de muchos países del mundo y de las colonias del Imperio Británico. Del otro bando estaban las potencias del eje, Alemania, el Imperio de Japón e Italia, contando con el apoyo de unos cuantos países más pequeños. Tras la invasión de Polonia, Francia e Inglaterra le declaran la guerra a los alemanes. La próxima posible invasión de Alemania sería Francia, por lo que los británicos mandan a sus tropas, la Fuerza Expedicionaria Británica, junto con franceses, a la frontera con Alemania, donde se encontraba la línea Maginot, una larga franja llena de fortificaciones, trincheras, búnkeres, etc. Esta línea tenía todo para detener una posible invasión. En lo que se preparaba el ataque de Alemania a Francia, la Unión Soviética en noviembre de ese año ataca a Finlandia en la conocida Guerra de Invierno. Los rusos superaban 5-1 a Finlandia, pero la invasión fue muy costosa, ya que en los 5 meses que duró la invasión sufrieron más de 400.000 muertos y no lograron ocupar Finlandia, solo lograron anexar unos pequeños territorios. Aquí se demostraba que el ejército rojo no era invencible. Ya para abril de 1940, Alemania invade a las neutrales Dinamarca y Noruega, que apenas pusieron resistencia. Pocos meses después, también invaden a Países Bajos, Bélgica y a Luxemburgo, y después Francia sería el siguiente en invadir. Y te preguntas, ¿por qué eran tan exitosos los ataques alemanes? Estos utilizaron la llamada Guerra Relámpago, que consistía en movilizar a un gran contingente de tanques y soldados sin darles tiempo de reaccionar a los países atacados. Los británicos y franceses pensaron que los alemanes atacarían por la frontera de Bélgica, por lo que movilizaron a casi todos sus hombres ahí. Pero se equivocaron, ya que los alemanes atravesaron por el bosque de las Ardenas, que pensaron que era un lugar impenetrable para mover a todo un ejército por una zona boscosa. Tras este grave error, el ejército aliado quedó rodeado y los alemanes libraron la batalla de Francia entre mayo y junio de 1940, logrando ocupar la capital de Francia. Tras la caída de Francia, se trató de evacuar a las tropas británicas y francesas en las playas de Dunkerque en la llamada Operación Dínamo del 26 al 4 de junio de ese año. Hitler, sin saber por qué, no ordenó atacar y destruir de una vez al ejército aliado.
tras lo que estos pudieron evacuar a más de 300.000 soldados a Inglaterra. Ya no se ve. Bien, creo que el compañero Víctor tuvo inconveniente ahí con compartir. Ahí está. ¿Por qué eran tan exitosos los ataques alemanes? Estos utilizaron la llamada Guerra Relámpago, que consistía en movilizar a un gran contingente de tanques y soldados sin darles tiempo de reaccionar a los países atacados. Los británicos y franceses pensaron que los alemanes atacarían por la frontera de Bélgica, por lo que movilizaron a casi todos sus hombres ahí. Pero se equivocaron, ya que los alemanes atravesaron por el bosque de las Ardenas, que pensaron que era un lugar impenetrable para mover a todo un ejército por una zona boscosa. Tras este grave error, el ejército aliado quedó rodeado y los alemanes libraron la batalla de Francia entre mayo y junio de 1940, logrando ocupar la capital de Francia. Tras la caída de Francia, se trató de evacuar a las tropas británicas y francesas en las playas de Dunkerque en la llamada Operación Dínamo del 26 al 4 de junio de ese año. Hitler, sin saber por qué, no ordenó atacar y destruir de una vez al ejército aliado, tras lo que estos pudieron evacuar a más de 300.000 soldados a Inglaterra. Tras la ocupación de Francia, la dividieron en dos. El norte ocupada por Alemania y en el sur se creó una zona no ocupada, pero con gobierno títere, en poder de Alemania. Tras lo que un hombre llamado Charles de Gaulle, que estaba en contra de la Francia de Vichy, proclama la Francia libre para la resistencia ante la invasión. Poco después, la Italia fascista de Benito Mussolini se une al bando alemán, declarando la guerra a Francia e Inglaterra. Italia igual estaba en planes de expandir su territorio. Estos tenían ocupado el territorio de Libia, Somalia e Etiopía. El 28 de octubre de ese año, Italia invade Grecia, creyendo que sería fácil, pero los griegos les dieron una dura resistencia y Alemania tuvo que enviar una parte de su ejército, que gracias a esto logran ocupar Grecia, al igual que Bulgaria. Los italianos trataron de invadir Egipto desde Libia para tomar el canal de Suez, que estaba bajo control británico, ya que este canal era la entrada que conectaba el Mediterráneo con el otro océano. Mientras se preparaba la invasión a Egipto, ahora vamos hasta Asia-Pacífico, el otro frente de guerra. Aquí estaba el Imperio del Japón, que estaba en un auge de expansionismo. Desde 1937, Japón estaba en guerra con China tras la invasión de estos al territorio de Manchuria. Las colonias europeas en Asia son tomadas rápidamente por Japón como la Indochina francesa, al igual que Singapur, las Filipinas, entre muchas islas más que fueron ocupadas por Japón. Los japoneses se unieron al bando alemán, siendo conocidos como las potencias del eje. De vuelta a Europa, el nuevo ministro británico, Winston Churchill, rechaza el armisticio con los alemanes de rendir Inglaterra, por lo que ahora el siguiente lugar de Alemania para tomar sería la misma Inglaterra, en la llamada Operación León Marino. Tras esto se da la Batalla de Inglaterra en 1940. Aquí se enfrentaría la Luftwaffe alemana contra la Fuerza Aérea Británica, una batalla que duró meses y que terminó en una importante victoria británica, evitando así la invasión. Durante un año, Inglaterra combatió sola contra Alemania. Parecía que la guerra la ganaría Alemania y sus aliados. Ya en 1941, Alemania invade Yugoslavia, teniendo el control de casi toda Europa, en excepción de Portugal, España y Suiza, que estaban neutrales. Con todas estas victorias, la confianza de Hitler era demasiado alta, por lo que el 22 de junio de 1941 lanza la llamada Operación Barbarroja, con el fin de invadir y conquistar a la Unión Soviética y tomar los pozos petroleros de la zona, movilizando más de 3 millones de soldados entre alemanes, húngaros e italianos.
Recordemos que Alemania y la Unión Soviética firmaron en 1939 el Tratado Ribbentrop-Molotov, en la que estos no se atacarían, pero a Alemania no le importó e invadió a la Unión Soviética. Al principio la ofensiva alemana fue rápido, consiguiendo victorias y tomando rápido el control, como de Bielorrusia, las repúblicas bálticas que estaban bajo control soviético. La confianza de Hitler pensó que en unos meses tomaría Moscú, la capital, pero se confió demasiado, ya que en noviembre y diciembre llegó el crudo invierno que dejó a los alemanes a las puertas de Moscú, que detuvo su avance por las bajas temperaturas que causó la muerte de miles de alemanes. Aún así se libraron grandes batallas como el sitio de Leningrado, el sitio de Sebastopol, pero el más recordado fue la batalla de Stalingrado, desde el 21 de agosto de 1942 hasta febrero de 1943. Que fue la batalla más sangrienta de la guerra y de la historia. Hasta 2 millones de soldados murieron en los meses que duró la batalla, que terminó en una importante victoria soviética que debilitó demasiado al ejército alemán. Mientras tanto, en el continente americano, Estados Unidos aún no entraba a la guerra, pero daba apoyo material y de armamento a los aliados, y este le puso grandes sanciones y embargos de petróleo a Alemania y a Japón principalmente. Pero todo cambió cuando el 7 de diciembre de 1941, Japón atacó la base estadounidense de Pearl Harbor en la isla de Hawái con el fin de destruir los barcos estadounidenses, donde fallecieron más de 2.500 soldados. Tras lo que el presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt, le declara la guerra a Japón y a sus aliados, y Alemania poco después le declara la guerra a los Estados Unidos. Ahora sí, la guerra era a escala global, ya que se combatieron en diversos frentes del mundo, en el frente oriental, en el norte de África, en los Balcanes, en el Océano Atlántico, en el sureste asiático, en el Océano Pacífico e incluso en algunas partes de América. Japón en pocos meses tenía ocupado todo el sureste asiático, Filipinas, las Indias Orientales Neerlandesas, actual Indonesia, y los japoneses derrotan a los británicos en la batalla de Singapur, donde hicieron prisioneros a más de 80.000 británicos. Mientras tanto, los submarinos alemanes atacaban a todos los barcos que trataran de llegar a Inglaterra. Pero aquí sucede algo, y es que los aliados capturan un submarino alemán con una máquina Enigma que usaron los aliados para descifrar y conocer casi todo sobre los planes alemanes, teniendo una gran ventaja sobre ellos. Apenas entrando Estados Unidos a la guerra, derrotan a los japoneses en la decisiva Batalla de Midway en 1942, donde Estados Unidos hunde 4 portaaviones de la Armada de Japón, debilitando gravemente el poder naval de Japón en los mares. Al igual, los estadounidenses derrotan a los japoneses en la Batalla de Guadalcanal. La mayoría de las tropas de Estados Unidos fueron enviadas al frente europeo para ayudar a los aliados, y la otra parte, incluyendo a la mayoría de sus barcos y portaaviones, fueron enviados al frente del Pacífico para combatir contra los japoneses. Mientras tanto, en el frente del norte de África, aquí la compañía de African Corps de alemanes tratan de invadir Egipto con el fin de tomar el canal de Suez, pero son derrotados en la batalla de Alamein por los británicos junto con el apoyo de sus colonias de India, Australia y Nueva Zelanda. Gracias a esta victoria, les dio tiempo a los aliados de invadir Túnez y Marruecos. Nos preguntamos hace milenios qué es la vida. ¿No es lo que todos queremos saber? ¿Qué es la vida? ¿Qué es Mientras tanto, los soviéticos ahora pasarían a la ofensiva, movilizando un gran número de soldados para recuperar los territorios ocupados por los alemanes. En esta guerra se recuerda mucho el Holocausto y el genocidio de los judíos por parte de Alemania en campos de concentración, donde alrededor de hasta 9 a 10 millones de judíos fallecieron en incontables maneras, un episodio muy oscuro de la historia. Mientras tanto, en Italia también destaca la participación de la Fuerza Expedicionaria Brasileña que participó en la Batalla de Monte Castello. Ya en 1943, los aliados expulsan y capturan a todos los italianos y alemanes en África, y poco después hacen un desembarco en Sicilia, en la que tendrían la sangrienta batalla de Monte Cassino, donde los estadounidenses con los aliados derrotan a las fuerzas italianas y alemanas. Poco después, los aliados entran y toman Italia. El régimen fascista de Mussolini acaba y este es capturado, y poco después de 1945 es ahorcado. Además, los italianos son igual derrotados y expulsados de sus colonias en África como Somalia, Libia e Etiopía.
Del 5 al 16 de junio de 1943 se da la batalla de Kursk, la mayor batalla de tanques de la historia, entre alemanes y soviéticos, en la que Alemania lanzó una gran ofensiva. Con esta victoria, el Ejército Rojo ahora avanzaría con rumbo a tomar la capital de Alemania. Ahora, los alemanes se mantenían a la defensiva. Ya en 1944, los aliados se preparan para liberar Francia de la ocupación alemana, por lo que en junio dan inicio al desembarco de Normandía. Estadounidenses, británicos y canadienses toman las playas en una sangrienta batalla. Con esta decisiva victoria, los aliados avanzan y poco después vuelven a liberar Francia de los alemanes, entrando triunfal a París. Las cosas para Japón tampoco iban bien, ya que sufren otra dura derrota en la batalla del Golfo de Leyte en octubre de ese año. En 1944, el general estadounidense Douglas MacArthur inicia la campaña para la liberación de las Filipinas en octubre de ese año, siendo Estados Unidos, Filipinas, México y Australia los que participarían. En 1945 se da la Batalla de Luzón, una de las más sangrientas y la más importante de esta campaña. En esta batalla participaría la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, el Escuadrón 201 en esta batalla contra los japoneses. Al final, Filipinas es liberada en 1945. Mientras tanto, los rusos lanzan la Operación Bagration de más de 2 millones de soldados en 1944, en la que derrotan y expulsan a los alemanes, logrando tomar Bielorrusia, Lituania, Letonia y Polonia Oriental, donde rescatan a miles de prisioneros de guerra y judíos que estaban en campos de concentración. Ya en 1945, la guerra estaba cerca de acabar. En el frente del Pacífico, Estados Unidos libra del 19 al 26 de marzo la batalla de Iwo Jima, siendo una de las más feroces resistencias de Japón, ya que en esta batalla Estados Unidos sufrió más de 25.000 bajas entre muertos y heridos, aunque casi todos los 20.000 japoneses en la isla murieron. Poco después, en abril, libran la sangrienta batalla de Okinawa, siendo una vez más victoria estadounidense. Japón ya estaba perdido, ya que aparte habían sido expulsados de todo el sureste asiático y los chinos logran expulsar a los japoneses de su territorio, pero los chinos sufrieron más de 10 millones de muertos en la guerra contra los japoneses. De vuelta a Europa, los rusos avanzan hacia Berlín. Alemania prepara su última defensa para defender la capital. A partir del 16 de abril al 2 de mayo de 1945, la ciudad es asediada. Hitler, sin escapatoria, en su búnker subterráneo, se suicida el 30 de abril, junto con su esposa Eva Braun, aunque aquí se piensa que escapó, pero bueno. La Unión Soviética toma Berlín. La Segunda Guerra Mundial en Europa había acabado. Poco después Japón se rinde tras los ataques de Estados Unidos a las ciudades de Nagasaki e Hiroshima por bombas nucleares, donde fallecieron más de 100.000 personas. El 15 de agosto de 1945, Japón se rinde. Daba por terminado la Segunda Guerra Mundial. Las consecuencias de este conflicto fue que la guerra dejó de entre 60 a 100 millones de muertos, destrucción de cientos de ciudades en Europa y Asia, una crisis humanitaria. Los países que más muertos sufrieron fueron los soviéticos, con más de 25 millones, los chinos con más de 12 millones, los alemanes con más de 7 millones y los polacos con más de 6 millones de bajas. El colapso de la Alemania nazi, siendo el país dividido en 4 regiones entre Francia, Inglaterra, Estados Unidos y Rusia. La caída del Imperio japonés e italiano. Estados Unidos y la Unión Soviética surgen como las dos principales potencias y daba inicio a la Guerra Fría. También se reanuda la Guerra Civil China y se inicia un proceso de descolonización de las colonias francesas y británicas en África y Asia, entre muchas cosas más. Si me ha faltado algo por decir, déjamelo saber en los comentarios. Y si te ha gustado el video, apóyame con un like y suscríbete a mi canal. Ayúdame compartiendo este video. Bien, gracias ahí a los compañeros que apoyaron con compartirlo. Yo no entiendo por qué hoy no se escuchó, pero si se dan cuenta, pues este conflicto, esta Segunda Guerra Mundial deja pues alrededor de 100 millones de personas fallecidas, ¿verdad? Tanto entre combatientes como civiles. Por lo tanto, se considera pues el acontecimiento más sangriento y más violento de toda la historia de la humanidad. Si se dan cuenta, pues hemos ya avanzado desde la Primera Guerra Mundial y veníamos viendo estos antecedentes que se habían dado, ¿verdad? ¿Cuáles fueron esos antecedentes importantes para el derecho internacional público que se dieron durante el desarrollo de la Segunda Guerra? La primera, pues, fue la Conferencia de Teherán,
misma que tuvo lugar entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre. A esta conferencia de Teherán pues asiste Franklin Roosevelt por los Estados Unidos, Stalin por Rusia y Winston Churchill por parte de Inglaterra, donde pues se les reconoce a estas tres grandes naciones como los tres grandes de la guerra. Este pues constituye uno de los máximos exponentes de cooperación de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, y vamos a ver que pues esta conferencia de los tres grandes en la Segunda Guerra Mundial pues permite esa unión, ¿verdad? Se alían los mismos pues para poder derrotar al ejército alemán. Stalin acepta esta unión de los tres grandes, pero Roosevelt y Churchill tienen o pues tendrían que apoyar su mandato, ¿verdad? Y a los partizanios en Yugoslavia. También pues permite la modificación de la frontera entre Polonia y la URSS. Viene Roosevelt y Churchill y Stalin y pues luego se ocupan de asuntos más importantes, como lo fue la Operación Overlord que ustedes vieron, y pues esa guerra política que pues condujo a el desarrollo pleno de la Segunda Guerra Mundial, y es cuando Estados Unidos pues inicia su participación. ¿Quiénes eran esos famosos aliados? Pues los aliados fueron ese conjunto de países opuestos política y militarmente a las potencias del eje durante esta Segunda Guerra Mundial. Más concretamente, pues se le llamó así a esa coalición militar liderada por Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Soviética. Y Francia, pues no lo invitan a esta conferencia de Teherán, pero posteriormente ellos se unen. Vamos a ver pues que públicamente se dice que se reunieron para tratar sobre la creación de un organismo internacional pues que destierre para siempre el azote y el terror de la guerra, y se conoce que fue aquí donde se habló por primera vez de las Naciones Unidas, ¿sí? Estábamos pues en un conflicto de guerra obviamente, ¿verdad? Pero ya empieza a llamar una unión de naciones que pues permitiera la paz, ¿sí? En ese momento el eslogan era de buscar la paz, pero ir en contra pues de Hitler, ¿verdad? Posteriormente, en 1944, se da la conferencia de Dumbarton Oaks, la cual pues es celebrada ya en Washington, Estados Unidos, y pues se conoce que fue aquí donde se formuló y se negoció el inicio de las Naciones Unidas, ¿sí? Las conversaciones para la creación de la ONU pues incluyeron que los estados serían invitados para ser miembros. A esta conferencia pues ya asisten miembros de los Estados Unidos, de la Unión Soviética, del Reino Unido y de la República China, ¿sí? Se pensaría pues más que la Organización de las Naciones Unidas nace como una estrategia o como un frente político de Estados Unidos que buscan pues acabar con esa invasión que estaba realizando Hitler a pues toda esta parte de Europa del Este. Vamos a ver que pues el texto fue proyectado y trabajado por China, Estados Unidos y la URSS, y podemos calificarla ya esta conferencia de Oaks como la verdadera precursora de la Organización de las Naciones Unidas, ¿sí? Aquí, pues, en esta conferencia se empieza a dar y se incluye, pues, la formación del Consejo de Seguridad, ¿sí? Ya habían desarrollado, pues, la idea de tener una Organización de Naciones Unidas, y aquí es donde ellos, pues, obviamente por el contexto político y el contexto de guerra que se está viviendo, pues deciden incluir un Consejo de Seguridad como un ente máximo y superior de las Naciones Unidas para pues evitar las guerras. Posteriormente, pues vemos la Declaración de Yalta de 1945, en la cual pues se reúnen del 4 al 11 de febrero, o Crimea, como se conoce hoy en día, y pues los jefes de Estado de la Unión Soviética, Stalin, Winston Churchill de Gran Bretaña y Franklin Roosevelt de Estados Unidos, se reúnen nuevamente. Aquí pues se hace hincapié a lo que ya se había hablado en la conferencia de Dumbarton del año anterior, y se hace una declaración oficial que estipula 2 puntos. Primero, pues se desarrolla ya la declaración de la Europa liberada. Esto quiere decir pues que ya no se necesitaba seguir en este estado de guerra, y es aquí donde se le pone fin a esta Segunda Guerra Mundial. Como gran objetivo, pues se tiene que ya se permitan las elecciones democráticas en todos esos territorios que han liberado pues los grandes aliados y se le han despojado al ejército alemán. Y asimismo, pues se llega al acuerdo de que se realice una conferencia en abril
San Francisco para organizar las Naciones Unidas, ¿sí? Se concibe nuevamente la idea de un Consejo de Seguridad para la ONU y pues se aborda que la República Socialista de Ucrania y la República Socialista de Bielorrusia pues tuvieran escaños independientes en la ONU, o sea, que participaran de forma separada y no se les reconociera como tal a los mismos como parte pues de la Unión de República Social Soviética. Asimismo, pues se trata sobre el tema de la cuestión de los crímenes de guerra, pero no se logra llegar a un acuerdo, derivado pues que se les iba a empezar a juzgar a los países por esos crímenes de guerra, ¿verdad? Y sabemos pues que con esa cantidad de muertes que se tuvo y ese desarrollo, pues muchos de los países violentaron y cometieron pues crímenes de guerra, como por ejemplo el muy conocido caso de estos centros estos centros donde tenían reunidos pues a todos los judíos y se da la famosa historia de Ana Frank en el Holocausto, ¿sí? Las decisiones sobre las fronteras de Italia con Yugoslavia y Austria pues también se pospusieron, así como los concernientes entre las relaciones de Yugoslavia y Bulgaria, ¿sí? Recordémonos que en Italia pues estaba Benito Mussolini, el cual pues era un fascista y pues tenía un régimen implementado durante todos estos años que posteriormente, como veíamos en el video, pues llega a su fin y es encarcelado el mismo. Al emitir esta declaración, pues las tres potencias expresan la esperanza de que el gobierno provisional de la República Francesa pues se asocie finalmente con ellas y pues al final de esta conferencia se convocó a la Conferencia Internacional de San Francisco, la cual se iba a celebrar a partir del 25 de abril de 1945. Y es en esta conferencia de San Francisco de 1945 donde formalmente pues se crea la Organización de las Naciones Unidas. En esta pues participaron 50 países y la misma pues se lleva a cabo del 25 de abril al 26 de junio de 1945 en San Francisco, ¿sí? Ha sido una de las mayores conferencias internacionales llevadas a cabo por la participación de estados, ¿sí? No, hasta ese momento de la historia, pues nunca se había logrado congregar a tantos estados y pues mientras la Segunda Guerra Mundial aún se desarrollaba en la parte del Pacífico, vemos cómo Estados Unidos, el Reino Unido y la URSS y asimismo China pues convocan a una reunión en el Teatro de Ópera de San Francisco para firmar la Carta de las Naciones Unidas como conferencia de Dumbarton Oaks de 1944, pues son aceptadas finalmente como ese borrador para desarrollar la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, pero en esta conferencia en San Francisco pues se modifican y se amplían las propuestas, ¿sí? Entre los puntos más discutidos pues estuvieron acuerdos regionales, la revisión de los tratados internacionales, el veto en el Consejo de Seguridad, asimismo pues los territorios bajo fideicomiso, la jurisdicción del Tribunal Internacional de Justicia y pues otras enmiendas que se le hacen a la Carta. Termina esta conferencia con la firma de la Carta de San Francisco el 26 de junio de 1945, creándose así pues formalmente las Naciones Unidas y el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. La entrada en vigencia de esta carta pues es el 24 de octubre de 1945, celebrándose así pues ese día, o hoy en día ya lo celebramos como el Día de las Naciones Unidas, y se cree que el nombre de Naciones Unidas fue concebido y sugerido por... ¿Ok? Bien. Y con esto pues finaliza, ¿sí? Aparte que finaliza pues la Segunda Guerra Mundial, pues también finaliza la creación y se consuma pues esta Organización de las Naciones Unidas, la cual pues desde 1945 hasta el día de hoy ha sido y ha servido para ser esa precursora y esa buscadora de una paz mundial, la cual pues ha estado muy al límite y al borde, sí. Últimamente, pues nosotros hemos estado viendo cómo se habla de una posible tercera guerra mundial,
Sin embargo, hasta el momento pues no se ha desarrollado y podríamos decir que con la longevidad que ya cuenta pues esta organización de Naciones Unidas, pues hasta este momento ha logrado ese objetivo para la cual pues ha sido creada, ¿ok? Es así pues como llega o se consuma esta figura y vemos el desarrollo pues de la comunidad internacional. Sí, posteriormente a esta creación de la Organización de las Naciones Unidas, pues ya empieza la creación de organismos regionales y subregionales y asimismo pues varias cumbres que se han llevado a cabo a lo largo de la historia, lo cual pues ha permitido que se vaya fraguando poco a poco pues la comunidad internacional de estados, que es la que habíamos venido desarrollando en las clases anteriores, ¿sí? Con esto pues finalizamos la clase del día de hoy y en las siguientes clases estaremos abordando pues ese desarrollo posterior que tuvieron de nuevas organizaciones, pero ya en un sentido pues regional y subregional, ¿sí? No sé si hasta acá habrá alguna duda o pues con esto pues nos estamos despidiendo y pues finalizando la clase y nos veríamos hasta el día martes en la universidad, si Dios nos lo permite. Todo excelente, Lick, muchas gracias. Qué buena clase, Lick, gracias. Excelente, estamos ahí a la orden siempre y pues cuídense mucho, que tengan un excelente fin de semana, descansen y pues nos vemos la otra semana, ¿ok? Hasta pronto. Buenas noches.